Durante años, miles de personas han olvidado maletas en estaciones de tren. La mayoría termina en una oficina de objetos perdidos. Otras nunca son reclamadas. Pero existe una historia que desafía cualquier explicación. La historia de una vieja maleta de cuero encontrada en un andén vacío, sin nombre, sin etiquetas, sin propietario y llena de objetos que no deberían existir, porque todos parecían pertenecer a una época distinta. Algunos eran demasiado antiguos, otros parecían venir del futuro. Lo más inquietante es que, según los registros oficiales, aquella maleta apareció de la nada. Ningún cámara mostró quién la dejó. Ningún pasajero afirmó haberla visto antes. Y aún así, durante años permaneció guardada bajo llave, mientras expertos intentaban responder una sola pregunta: ¿a quién pertenecía realmente? Todo comenzó una madrugada de invierno en una antigua estación ferroviaria. Era una terminal conocida por su constante movimiento. Incluso de noche, algunos trenes seguían llegando y partiendo. El último convoy del día acababa de abandonar el andén número 5. Los empleados iniciaban la rutina habitual: recoger basura, cerrar accesos, verificar que ningún pasajero hubiera quedado dentro de las instalaciones. Uno de los vigilantes caminaba lentamente revisando los bancos del andén. Entonces la vio: una vieja maleta de cuero oscuro, apoyada cuidadosamente junto a una columna. No parecía abandonada de forma apresurada. Estaba perfectamente colocada, como si alguien hubiera querido que fuera encontrada. El vigilante esperó varios minutos. Pensó que algún pasajero regresaría por ella, pero nadie apareció. Siguiendo el protocolo, llevó la maleta a la oficina de objetos perdidos. Intentó localizar alguna identificación. No encontró ninguna, solo una pequeña cerradura metálica. Sorprendentemente, no estaba asegurada. Cuando abrió la tapa, todos los presentes quedaron desconcertados. En el interior había decenas de objetos cuidadosamente acomodados. Lo extraño no era la cantidad, sino la combinación. Sobre la parte superior descansaba un reloj de bolsillo del siglo XIX. A su lado había una fotografía perfectamente conservada. Mostraba una estación ferroviaria, pero ningún historiador logró identificarla. Las personas retratadas vestían ropa de distintas épocas. Algunas utilizaban trajes victorianos, otras parecían llevar prendas modernas. Incluso había una figura con una chaqueta cuyo diseño nadie reconocía. Debajo de la fotografía apareció un periódico. Su fecha indicaba el año 1912. El papel parecía auténtico. La tinta estaba envejecida. Todo coincidía con un ejemplar original. Sin embargo, una de las noticias hablaba de un accidente ferroviario ocurrido en 1938. Algo imposible. Pensaron que era una falsificación, pero los análisis confirmaron que el periódico realmente había sido impreso a principios del siglo XX. No existía explicación. Los especialistas continuaron revisando el contenido. Encontraron varias monedas. Cada una pertenecía a un país diferente y a décadas completamente distintas. Algunas ya no existían, otras jamás habían sido emitidas oficialmente. También apareció un boleto de tren. El problema era que correspondía a una línea ferroviaria inaugurada 40 años después de la fecha impresa en el mismo boleto. La confusión aumentaba. Cada objeto parecía romper una regla distinta del tiempo, pero aquello apenas era el comienzo. En un compartimento oculto hallaron un pequeño cuaderno. Sus páginas estaban llenas de anotaciones. La caligrafía era impecable. Cada entrada comenzaba con una fecha, pero las fechas no seguían ningún orden lógico.
Después de una anotación de 1894, aparecía otra de 2029, luego una de 1957, después una fechada en 2081. Los investigadores pensaron que era un diario ficticio, hasta que comenzaron a leerlo. Cada página describía estaciones de tren. Algunas existían, otras jamás habían sido construidas. El autor hablaba de horarios imposibles, convoyes que nunca figuraron en ningún registro y pasajeros que parecían conocer acontecimientos futuros. Uno de los historiadores decidió verificar una de las descripciones. Correspondía a una estación demolida décadas atrás. Al revisar antiguos planos, descubrió que el cuaderno describía con absoluta precisión un pasillo subterráneo, cuya existencia solo se confirmó durante unas excavaciones recientes. ¿Cómo podía saberlo? Nadie encontró respuesta. El contenido de la maleta fue trasladado a un laboratorio. Los objetos fueron analizados uno por uno. El cuero tenía más de 100 años. Las costuras coincidían con técnicas antiguas. No existían señales de manipulación reciente. Todo indicaba que la maleta era auténtica. Entonces, apareció el objeto más desconcertante, una pequeña llave de metal negro. No tenía inscripciones, ni dientes convencionales. Parecía diseñada para una cerradura completamente diferente. Nadie logró identificar su función, hasta que uno de los investigadores recordó una vieja sala cerrada dentro de la estación. Era un cuarto abandonado desde hacía décadas. La cerradura tenía una forma extraña, muy parecida a la llave encontrada. Decidieron probarla. La llave giró lentamente. La puerta se abrió. Dentro no había muebles, solo polvo y un enorme reloj de pared detenido exactamente a las 12 de la noche. Frente al reloj encontraron una placa metálica, grabada con una frase: «Solo esperan quienes llegan demasiado pronto». Aquella habitación no figuraba en los planos modernos. Parecía haber sido sellada muchos años atrás. Mientras la inspeccionaban, uno de los técnicos encontró una fotografía escondida detrás del reloj. Mostraba exactamente la misma maleta, sobre el mismo banco del andén. Pero la fotografía estaba fechada 50 años antes de que fuera encontrada. Los investigadores comenzaron a sospechar que alguien había preparado una elaborada broma. Sin embargo, las pruebas de laboratorio descartaban cualquier manipulación. La fotografía era auténtica y llevaba décadas guardada. La noticia jamás llegó al público. Las autoridades archivaron el caso, pero un joven archivista continuó investigando por su cuenta. Revisó registros de pasajeros, listas de equipaje perdido, fotografías antiguas y encontró un patrón inquietante. Cada 20 o 30 años, existía un reporte mencionando una maleta idéntica, siempre en distintas estaciones, siempre sin propietario, siempre desaparecía poco después. Nunca era la misma ciudad, nunca el mismo país, pero la descripción coincidía perfectamente. Cuero oscuro, asa desgastada, una pequeña marca circular en la tapa. Era la misma, como si hubiera recorrido décadas enteras apareciendo y desapareciendo. Entonces encontró un informe olvidado. Un jefe de estación escribió que, durante una madrugada de 1964, vio a un hombre elegante bajar de un tren que nunca apareció en los horarios oficiales. El desconocido dejó una maleta sobre un banco, miró el reloj, sonrió y volvió a subir al convoy. Cuando el empleado quiso detenerlo, el tren ya no estaba. Las vías permanecían completamente vacías. Aquella declaración fue considerada absurda, pero coincidía exactamente con el caso actual. Las investigaciones tomaron un rumbo inesperado,
Comenzaron a revisar grabaciones de seguridad del día en que apareció la maleta. Las cámaras mostraban el andén completamente vacío. Durante varios minutos no sucedía nada, y entonces la imagen sufrió una breve interferencia. Duró menos de 2 segundos. Cuando la grabación volvió, la maleta ya estaba sobre el banco. Nadie aparecía dejándola. Simplemente estaba allí. Los especialistas analizaron cuadro por cuadro. No encontraron edición, ni cortes. Era como si el equipaje hubiera aparecido de un instante a otro. Pocos días después ocurrió algo aún más extraño. Mientras catalogaban los objetos, uno de los investigadores encontró una fotografía que juraba no haber visto antes. Mostraba al propio equipo revisando la maleta. Todos aparecían en la imagen, incluso él mismo. Pero aquella fotografía estaba revelada sobre un papel antiguo que llevaba décadas sin fabricarse. Y en el reverso había una fecha: 20 años en el futuro. El hombre abandonó inmediatamente el proyecto. Nunca volvió. Con el paso del tiempo, otros investigadores comenzaron a notar pequeñas diferencias en el contenido. Algunos aseguraban recordar ciertos objetos que ya no estaban. Otros encontraban elementos completamente nuevos, como si la maleta cambiara lentamente. Un día contenía una brújula. Semanas después aparecía un mapa. Después una carta escrita en un idioma desconocido. Los inventarios dejaban de coincidir y nadie podía explicar por qué. Finalmente se tomó la decisión de almacenar la maleta en una bóveda de alta seguridad. Acceso restringido, inventarios constantes, cámaras funcionando las 24 horas. Meses después, revisaron las grabaciones. La maleta seguía allí. Nadie había entrado, pero al abrirla, el contenido había vuelto a cambiar. En el fondo apareció una libreta completamente nueva. Solo tenía una página escrita. Decía: Si estás leyendo esto, es porque volvió a llegar demasiado pronto. Nunca encontraron quién escribió aquella frase, pero existe un detalle todavía más inquietante. Hace apenas unos años, un coleccionista aseguró haber comprado un viejo reloj de bolsillo en un mercado de antigüedades. Cuando abrió la tapa, encontró una inscripción, la misma que aparecía en la placa de la habitación secreta de la estación. Solo esperan quienes llegan demasiado pronto. La coincidencia despertó nuevamente el interés por el caso. Al revisar la fotografía encontrada junto al reloj, los especialistas notaron algo que nadie había visto antes. En un banco del fondo, casi oculto por las sombras, podía distinguirse la misma maleta de cuero, esperando, como si hubiera estado presente mucho antes de ser encontrada oficialmente. Hasta hoy, nadie sabe quién era su propietario, ni de dónde provenían realmente aquellos objetos. Algunos creen que pertenecía a un viajero obsesionado con la historia, otros hablan de una elaborada colección. Pero existe una teoría mucho más inquietante, que la maleta nunca perteneció a una sola época, sino a alguien que las recorrió todas, porque quizá los trenes no siempre transportan pasajeros entre ciudades. Quizá algunos viajan entre momentos y de vez en cuando uno de esos viajeros olvida su equipaje con pruebas de lugares que todavía no existen y recuerdos de tiempos que aún no han ocurrido. La próxima vez que esperes un tren en una estación silenciosa, observa con atención los bancos vacíos, porque si alguna vez encuentras una vieja maleta abandonada, tal vez no deberías abrirla. Podría contener la historia de alguien que todavía no ha llegado.